Me avisa ahí cuando ya pueden ver la pantalla, porfa. Ya, profe, ya se puede Ahí ver. está. Ok, listo. Bueno, vamos a ver. Eh, el tema de inversiones a corto plazo, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Bueno, lo que vemos es una foto de la bolsa de valores, que ese tipo de inversiones o ese tipo de transacciones se realizan dentro de un mercado de valores. Una bolsa de valores es un mercado de valores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Bueno, yo voy a repasar un poquitito ahí la parte del contexto de valores para que nos ubiquemos, los tipos de instrumentos financieros. Vamos a ver títulos negociables, que es cuando la empresa invierte en títulos, bonos o certificados y se gana un interés. Y también en instrumentos de patrimonio cuando invierte en acciones. Luego vamos a ver qué información o qué conceptos importantes tienen plasmados esos instrumentos financieros. Y luego ya vamos a ver la normativa contable que rige estas transacciones, que en nuestro caso vamos a tener ahí como un mix que es NIC 3239 y también NIF 7 y NIF 9. Y ya propiamente cuál es el tratamiento contable con un ejercicio que yo voy a ir resolviendo acá. Para este tema, ustedes ahí en la sección de anuncios tienen tema de inversiones o de instrumentos financieros, tienen una nota técnica que es una explicación de esta misma presentación, solo que ya hay más detallada con cálculos, con los procedimientos que se deben realizar. Y luego tienen unos ejercicios ahí recomendados. Creo que tienen uno de la empresa Trump y tienen otro de la empresa, creo que Montesanto, si mal no me recuerdo, que serían los ejercicios ahí, sugeridos. Entonces, vamos a empezar con el contexto del mercado de valores. En ese mercado de valores tenemos tres actores principales: los emisores, los inversionistas y los intermediarios. ¿Quiénes son los emisores? Los emisores son todas aquellas empresas, aunque podrían ser personas también, pero en su gran mayoría son empresas que van a ese mercado de valores, van a la bolsa de valores a colocar o a transar diferentes instrumentos financieros. Entonces, a la bolsa de valores va American Airlines, a la bolsa de valores de Nueva York y va y vende acciones. A la bolsa de valores de Costa Rica va Florida Sun Farm, cervecería Costa Rica, y pone a disposición de los inversionistas diferentes tipos de instrumentos financieros. Va todos los bancos públicos y privados, y otro montón de empresas. A ese mercado de valores también van los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Los que van al mercado a comprarle a los emisores diferentes instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque estos inversionistas son los que tienen dinero ocioso, o sea, tienen excedentes de efectivo que en lugar de tenerlos ahí debajo del colchón, como digo yo, mejor ponen a trabajar ese dinero. Entonces, ahí van los inversionistas. Ahora, muchas veces los inversionistas van al mercado de valores, a la bolsa de valores, y resulta que ya no hay instrumentos financieros. O sea, es como que yo vaya a la feria del agricultor y se acabaron las papas, se acabaron los chayotes, ¿verdad? ¿Por qué se acaban? Bueno, porque en ese mercado de valores están también los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Por lo general son los puestos de bolsa. Si yo comparo esto con la feria del agricultor, yo podría decir que yo, Jorge, voy a la feria del agricultor y compro un kilo de papas, compro 5 chayotes, compro 20 naranjas, ¿verdad? Es decir, voy al mercado y compro al detalle, al por menor. Pero llegan a la feria también los distribuidores o los mayoristas, y entonces los que compran un saco de chayotes, un saco de papas, toda la cosecha de naranjas. Entonces, ¿qué hacen estos intermediarios? Compran al por mayor instrumentos financieros y luego se los revenden a los inversionistas. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque el mercado de valores nosotros lo tenemos segmentado en dos mercados. Tenemos el mercado primario y el mercado secundario. ¿Quién es el mercado primario? Bueno, el mercado primario es cuando un inversionista va directamente a ese mercado de valores y le compra el instrumento o los instrumentos financieros a los emisores. Es decir, yo voy a la Bolsa de Valores de Costa Rica y compro acciones de Grupo Nación.
Voy a la Bolsa de Valores de Costa Rica directamente y compro acciones, compro, no sé, bonos de Astra Rocket, que es la empresa de Franklin Chan. Pero si yo voy al mercado de valores y no le puedo comprar directamente a los emisores esos instrumentos financieros, entonces se los compro a un intermediario. Voy a un puesto de bolsa que es un asesor bursátil. Ellos me ayudan a conformar mi portafolio de inversión dependiendo mi expectativa, de rentabilidad, dependiendo del riesgo que yo quiero asumir, de cómo quiero conformar mi portafolio de inversión, y ellos me compran los instrumentos financieros, o sea, lo hacen por mí. En otras palabras, cuando el emisor le adquiere los instrumentos a través de un intermediario, entonces se dice que va al mercado secundario. Es el negocio de los puestos de bolsa, ¿verdad? Revender diferentes instrumentos financieros a inversionistas, y por supuesto que tienen una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Que le van a cobrar un margen de un comisión, una intermediación bursátil, un costo de transacción o un costo de corretaje, a cambio de asesorar al inversionista para que adquiera esos instrumentos financieros. Entonces, así es como nosotros podemos clasificar el mercado de valores. Preguntas hasta acá con esto. ¿Preguntas con eso? Ok, No, profe. vamos a seguir. Eh, en la normativa contable, como les dije, que rige esto, tenemos como una mezcla. Tenemos NIC 32 y NIC 39, NIF 7 y NIF 9. ¿Por qué tenemos todavía esa NIC 32 y 39 a pesar de que ya están derogadas a nivel internacional? Bueno, por las particularidades que tiene el mercado de valores de Costa Rica, todavía no se ha podido implementar a un 100% estas otras dos normas. Sin embargo, para efectos de este tema en específico, que son instrumentos financieros de corto plazo, no nos afecta porque el tratamiento contable que se le hace es el mismo que estaba en la 32 y la 39, que se está incluyendo también en la NIF 7 y en la NIF 9. Esas normas, ¿cómo se llaman? Se llaman instrumentos financieros. Y esos instrumentos financieros hacen una clasificación en estas tres categorías. Prácticamente son dos, solo que incluyen esta otra, pero esta otra puede ser cualquiera de las dos anteriores. Entonces, las dos categorías principales son activos financieros y pasivos financieros, en que se clasifican los instrumentos. ¿Qué son activos y pasivos financieros? Bueno, podemos verlos como espejos. Una parte tiene el activo, la otra parte va a tener el pasivo. Técnicamente, ¿qué son activos financieros? Son derechos contractuales sobre los cuales la empresa o la entidad espera percibir dinero en el futuro. Ejemplo, si nosotros vamos a un banco e invertimos en un certificado a plazo a 6 meses y resulta que ese título valor nos paga intereses mensuales, entonces los flujos de efectivo que yo voy a recibir es que invierto 5 millones de colones hoy y cada mes durante esos 6 meses voy a recibir los flujos de interés. Ahora, en ese caso, si mi empresa es la inversionista, en la contabilidad vamos a tener un activo financiero. ¿Quién tiene el pasivo financiero? De la entidad bancaria en la que yo adquirí ese título valor. ¿Cómo definimos un pasivo financiero? Es lo contrario. Más bien aquí tenemos una obligación contractual sobre la cual la empresa va a tener que desprenderse o desembolsar flujos de dinero en el futuro. Es decir, el banco me recibe los 5 millones que yo invertí, pero mes a mes tiene que desembolsar los pagos de intereses. Entonces, esa es la explicación de lo que son activos y pasivos financieros. Ahí esa normativa contable considera también el concepto de instrumentos de patrimonio. ¿Alguien sabe qué es un instrumento de patrimonio? ¿Alguien sabe por ahí qué es un instrumento de patrimonio? No son los mecanismos para conseguir. No, no, olvídalo. Ya lo confundí. Dale, sí. ¿Alguien Profesor, no sabe qué tiene que es? ver, no tiene Ajá. que ver con lo que usted nos explicó la vez pasada de las acciones Ujú. que la misma empresa se compra. Exactamente. Un instrumento de patrimonio es cuando se invierte en acciones de otra empresa.
Ahora, ¿por qué se llama un instrumento de patrimonio? Esa normativa, vea la definición que da de un instrumento de patrimonio, una definición súper técnica. Es la participación residual en el patrimonio neto de otra entidad. Eso es una definición ahí súper técnica que uno dice, ¿y eso cómo se mastica? ¿Verdad? Simplemente eso es la ecuación contable. ¿Quién se acuerda cuál es la ecuación contable? El activo es igual al pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más el patrimonio. Si yo despejo el pasivo, sería activos menos patrimonio. Y si yo despejo el patrimonio, ¿qué sería? Activos menos pasivos. En otras palabras, si nosotros liquidáramos la empresa, si la empresa, digamos, quebrara, ¿qué pasa? Se agarran todos sus activos y se liquidan todos los pasivos. Si sobra algo, si hay un residuo, ¿a quién se le va a dar? A los accionistas, a quienes tengan acciones de la empresa, se les va a repartir ese residuo, esa participación residual, de forma proporcional a la cantidad de acciones que tengan en su poder. Por eso es que se llaman instrumentos de patrimonio a esa participación residual. Pero en términos generales, ¿qué es? Invertir en acciones de otra empresa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cómo vamos a registrar los activos financieros? Los pasivos no, porque ese no es tema. Vamos a enfocarnos en instrumentos financieros activos, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Vamos a profundizar ya en activos financieros. Los activos financieros podemos clasificarlos en dos categorías: títulos negociables e instrumentos de patrimonio. Por eso les decía que a pesar de que hay una tercera categoría, los instrumentos pueden ser activos o pueden ser pasivos, depende del lado donde yo esté, si del emisor o del inversionista. ¿Qué son títulos negociables? Bueno, aquí ustedes pueden ver una foto, eso es un certificado de inversión, ¿verdad? ¿Qué tiene certificado de inversión? Bueno, ahí tiene cierta información que a nosotros nos va a servir. Es un título valor, tiene por aquí un sello de seguridad, es transferible. Si yo necesitara pagarle a a un proveedor algo que le debo y no tengo efectivo, yo puedo darle vuelta ese título valor, se lo endoso y se lo doy al proveedor y es como si le estuviera dando efectivo. Un título negociable es cuando la empresa invierte en un título, en un bono o en un certificado, cuya rentabilidad va a ser un ingreso por interés. En este caso, los títulos negociables, sí tengo que hacer ahí la aclaración, se trata de instrumentos materializados. Yo sé que ahora en Costa Rica, en el mercado, hay también instrumentos desmaterializados. ¿Qué es? Que no me dan un título de valor como este, sino es una hoja en blanco, me mandan un correo de que hicimos tal inversión a tal plazo, etcétera. Ahí eso no aplica para el tratamiento contable acá, sino es cuando son títulos materializados, certificados de inversión reales, transferibles, que yo los puedo negociar en el mercado de valores. Si nosotros le hacemos un zoom a ese título valor, a esa foto que yo les enseñé, ¿qué información importante tiene impresa ese título valor que a nosotros nos va a interesar desde el punto de vista contable? Bueno, ese título valor tiene impreso un valor nominal. También se le conoce con el nombre de valor par, o sea, a la par, valor facial, valor de cara o valor impreso. O sea, ese valor nominal es el valor que tiene impreso el título en el papel. Puede estar expresado colones, euros, libras esterlinas, dólares, cualquier denominación de moneda. Y ese valor nominal para efectos nuestros va a ser un valor meramente de referencia. ¿Para qué? Para dos cosas, para calcular intereses y para calcular valores de mercado. Vean que yo ahora les dije en la definición, los activos y pasivos son derechos u obligaciones contractuales. O sea, esto es como un contrato y yo al contrato tengo que ponerle un monto. ¿Cuál sería ese monto? El valor nominal. Entonces, como este tipo de transacciones se realizan en el mercado de valores y ese mercado de valores se rige por la oferta, la demanda, el nivel de riesgo, etcétera, entonces este título valor, el valor nominal que nosotros le pongamos, va a ser el elemento contractual para pagar intereses y bueno, luego vamos a ver por qué para calcular valores de
mercado. Eso por la razón que les acabo de dar. Yo le puedo poner a este título un valor de $1,000, pero resulta que cuando yo lo venda, lo vendo en $1,200 o lo puedo vender en $800. Lo puedo vender en más o en menos de su valor nominal. ¿Depende de qué? Depende quién es el ente emisor, depende la tasa de interés, que esos son otros elementos que tiene impreso ese título valor, depende del nivel de riesgo, la frecuencia con que paga intereses, en el momento en que se está adquiriendo la inversión, etcétera. Entonces, ese valor nominal va a ser nuestro valor de referencia para intereses y valores de mercado. Luego, ese título negociable tiene impreso también una tasa de interés, que esa tasa de interés es un porcentaje anual. En Costa Rica, las tasas de interés oficiales nosotros las vamos a encontrar expresadas en términos anuales. Solo por ahí hay una excepción, que son las tarjetas de crédito, que expresan la tasa de interés en términos, mensuales. Pero eso es por una cuestión ahí de mercadeo. Pero la tasa real es en términos anuales. Entonces, eso es un porcentaje anual. Ahora, como nosotros estamos desde el punto de vista del inversionista, ¿qué pasa? Esa tasa de interés es la que se va a ganar mi empresa por haber invertido el dinero. Pero resulta que aquí tenemos que incorporar el elemento tributario, el elemento fiscal. ¿Qué es un ingreso por interés? Un ingreso por interés es un tipo de ganancia de capital. Y según la ley del impuesto sobre la renta, las ganancias de capital están sujetas al impuesto sobre la renta. Están sujetas al 15% del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener dos tipos de tasa de interés. La tasa de interés bruta o nominal, que esa es la que tiene impresa en el papel ese título valor. Y luego vamos a tener la tasa de interés neta o efectiva, que es la tasa de interés real que va a percibir el inversionista después de haberse deducido el impuesto sobre la renta. Para las rentas de capital, el impuesto sobre la renta, en el caso de los intereses, está establecido en un 15%. Entonces, vea lo que pasa. Nada más para poner un ejemplo, no es que esto siempre sea así, esto es un simple ejemplo. Si yo digo que este certificado genera una tasa de interés del 15%, sujeta al 15% de renta, sería un grave error decir, entonces 15 menos 15, 0, no debe recibir intereses. No, eso es falso. Eso es que del monto de intereses que yo voy a recibir, me voy a ganar, me van a rebajar el 15%. En otras palabras, si yo voy a recibir 10,000 de intereses con la tasa nominal o bruta, entonces me rebajan el 15, yo lo que recibiría es 8,500 de interés. Entonces, para hacer nosotros los cálculos que tenemos que hacer de estas inversiones y poder hacer los asientos contables, nosotros no vamos a trabajar con la tasa nominal o contractual, vamos a trabajar con la tasa neta o efectiva. ¿Cómo vamos a calcular la tasa neta o efectiva? Bueno, yo se los voy a decir aquí de la forma directa, pero en realidad eso es una regla de 3. La tasa de interés neta efectiva es que nosotros agarremos la tasa bruta del 15% y en este caso lo multipliquemos por el 85%. ¿Por qué? Porque el impuesto de renta es el 15%. Entonces, este 15% es mi 100%. Si a ese 100% yo le resto el 15%, yo lo que voy a percibir es el 85% de esa tasa. Entonces, si lo quiero hacer de forma directa, 15% por el 85%, ya habiendo rebajado el 15% de renta, eso nos da, en este caso, en este ejemplo, un 12,75%. ¿Qué significa eso? Que todos los intereses que yo vaya a calcular sobre esta inversión van a ser calculados, ojo, con el valor nominal, que es el elemento del contrato, y con la tasa de interés neta o efectiva. Por ejemplo, con este 12,75%. Y como les dije, la tasa de interés está expresada en términos anuales. El título valor, el contrato,
va a tener estipulado con qué frecuencia se pagan intereses. Las frecuencias más comunes con que se pagan intereses son mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Si yo tengo la tasa anual y la divido entre 12, me da un mes. Lo multiplico por 3, ya la tengo trimestral. O tengo el año, lo divido entre 12 semestres que tiene el año, me da semestral. Entonces, yo tengo que ser capaz de transformar una tasa anual en diferentes frecuencias mensuales, en días, trimestres, semestres, etcétera. Entonces, esta es la información que a nosotros va a servir de base para hacer los cálculos de intereses y poder registrar los instrumentos financieros. Preguntas con esto de la tasa de interés, porque esto sí es importante que lo manejen. ¿Alguna pregunta con lo de la tasa de interés bruta y la neta o efectiva? Tal vez como para entender un poco. Vos dijiste, o recapitulando un poco, vos dijiste que las tasas de interés en Costa Rica son anuales, excepto las de las tarjetas de crédito. Entonces, esta tasa de interés del 15%, que es la bruta, que al final de cuentas va a ser 12.75, que es efectiva, yo la voy a tomar y la voy a dividir, por ejemplo, entre 12 para atender el anual. Y No, ahí voy a el irle mensual. perdón, sí, entre Mensual. 12 para atender el mensual y ahí le voy calculando el registro del interés que voy a ir percibiendo, depende de la forma en la cual esté estipulada que se realice el pago de los intereses, ¿cierto? Depende la frecuencia de pago y depende Ujú. la fecha en que yo compré la inversión, depende cuándo nació esa inversión, porque Ajá. si nació el 1 de enero y paga intereses semestrales, entonces en junio al final sería la fecha de pago. Pero si nació Ujú. en abril, los 6 meses van diferentes. Entonces yo tengo que ver y Sí, llevar el control del tiempo para ver cuándo son las fechas y cuánto es el tiempo que ha transcurrido para calcular los intereses. sí, como decía usted, también depende de la fecha en la que lo compre, por si hay un intervalo de tiempos entre la compra y el pago de los intereses y tengo que registrar un parcial nada más de lo que es la recaudación. Exactamente. Ok. Ujú. Profesor, ¿Alguna, sí, alguna otra pregunta? Sígame. pues, en el caso, digamos, me dice que esto se hace por tema de registro, que nosotros a la hora de hacer el registro contable, pues no ponemos la parte que de los intereses o ese 15% de Hacienda. Correcto. Eso significa, digamos, que en mis libros no quedaría nada de la parte que yo le di a Hacienda y eso no sería a futuro como un crédito fiscal mío que no llevo registrado. Eh, no, vamos a ver. No tengo que registrar nada. ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí ser el ente recaudador. El ente recaudador es la entidad financiera. Entonces, el banco es el que tiene que registrar esa deducción del impuesto de renta, ¿verdad? A mí, ¿qué es lo que me interesa? Registrar cuánto es el interés real efectivo que yo recibí, ¿verdad? Eso es lo que le interesa a la empresa. Entonces, sí, ok, de acuerdo, ya me queda claro. Entonces, pero igual a la hora de hacer yo Eso no mi es, vamos a ver, eso no declaración, es un crédito fiscal, porque no. es impuesto de renta, pero no sobre ganancias de la empresa, sino sobre rentas de capital, que es otro impuesto aparte. Es como que yo diga, el impuesto de renta al salario que yo le rebajo a los trabajadores es un crédito fiscal para mi empresa. No, simplemente a mi empresa le corresponde deducirlo y luego se lo traslada al gobierno. Pero en este caso, como yo no soy el ente recaudador, yo no tengo que llevar el control de nada. A mí lo que me interesa ver es que yo invertí y de ese 15% solo voy a recibir el 12,75 porque el banco me va a rebajar renta. Sin embargo, si yo meto eso como otro ingreso financiero, no pagaría renta sobre ese también. Bueno, es que ese otro ingreso financiero es el ingreso por interés, que está Ajá. sujeto a las rentas, pero de la utilidad de la empresa, no sobre las rentas de capital, que es el interés como tal, Ok, ¿verdad? ok. Entonces, entonces en buena teoría, cuando yo reporto eso, sí podría pagar renta. Sí podría pagar renta si la empresa tiene ganancias, pero no es Ujú. en sí el impuesto de renta que me rebajaron a mí. Ya, listo, Ujú. listo. De acuerdo, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta con esa información de los títulos negociables, valor nominal, tasas de interés bruta o efectiva y la frecuencia con que se pagan los intereses?
Segundo tipo de instrumento financiero, sí, son los instrumentos de patrimonio. Bueno, como les dije, eso es cuando mi empresa invierte en otra entidad, compra acciones de otra entidad. Y aquí podemos hacer un poquitito referencia también a otras normas contables. Aquí hay un concepto bastante importante. Para nosotros tratar la compra de acciones de otra empresa con el tratamiento contable que establece esta normativa y el que vamos a ver acá, es porque hay una restricción. Es que esa cantidad de acciones que nosotros compramos de la otra empresa está entre un 1 y un 19% de acciones, o sea, no más. ¿Cómo se llama cuando yo adquiero entre un 1 y un 19% de acciones? Se llama influencia nula. Es decir, que nosotros compramos un porcentaje de acciones tan chiquitito que si yo soy accionista, tengo participación en esa otra empresa y son accionistas comunes, yo tengo voz y voto, pero no influyo en la toma de decisiones administrativas y financieras. ¿Por qué? Porque hay accionistas que tienen mayor cantidad de acciones. Tiene que haber un socio mayoritario, ¿verdad? Entonces, de acá se desprende lo siguiente. Si yo adquiero entre un 1 y un 19% de las acciones, tengo influencia nula y aplico NIF 7 y NIF 9. Simplemente es como que esas acciones es una oportunidad de inversión, lo compramos y en cualquier momento la empresa podría vender o deshacerse de esas acciones. Simplemente es porque lo veo como una oportunidad de mercado. Entonces, bajo ese escenario, nosotros le vamos a dar un tratamiento contable a esas acciones, que ahora lo vamos a ver, que se llama al valor razonable con cambios en resultados. ¿Qué pasa si mi empresa adquiere acciones de otra empresa, pero compra entre un 20 y un 49% de las acciones? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Cuando se compra entre un 20 y un 49% de acciones. Les doy una pista. NIC 28, inversión en asociadas. ¿Alguien sabe cómo se llama ese concepto? Cuando se compra entre un 20 y un 49%. Se llama influencia significativa. ¿Han escuchado ese concepto? Creo que del 1 al 9%, ¿cuál ni era? Del 1 al 19 se llama influencia nula y se aplica NIF 7 y NIF 9. Ok, influencia nula. Si tengo entre un 20 y un 49% de las acciones, se llama influencia significativa. Y ahí tendría que tratarlo según la NIC 28, que es una inversión en empresa asociada. Yo no sé si ustedes vieron eso en Conta 5 o 6, y creo que también en los seminarios de NIF, con el profesor Michael. ¿No vieron eso? ¿O no se acuerdan? Yo lo vi en el seminario Yo creo que sí lo pensamiento vimos. contable. Ajá, sí, ahí lo Creo que tuvieron sí lo vimos, sí, pero ahí lo tuvieron que haber visto. Ok, ¿y cómo se llama si nosotros compramos más del 50% de las acciones? Si compramos más del 50% de las acciones, tenemos control. O sea, somos los socios mayoritarios. Y si tenemos control, es porque hay una relación de matriz subsidiaria. Entonces, en ese caso, tendríamos que aplicar NIC 27 y tendríamos que hacer consolidación de estados financieros. Entonces, esos son los tres posibles escenarios. Depende del porcentaje de participación que yo adquiera de una empresa. Influencia nula, influencia significativa o tener control. Preguntas con eso. Es importante que lo manejen ¿Cuál esos es esta conceptos. última NIC, la de con el control? 27. Consolidación de estados financieros separados y consolidados, así es como se llama. Ustedes tienen que estudiarse esa NIC, ¿verdad? La 27, esa sí les entra. Ok, si yo compro o invierto en acciones de otra entidad, ¿cuál es mi ganancia? Voy a tener un ingreso por dividendos. Esa es la rentabilidad que va a tener la empresa. Entonces, me como aquí yo tengo dos instrumentos financieros, títulos, bonos, certificados que generan intereses o tengo acciones que generan un dividendo. Entonces, eso es
la parte de los tipos de instrumentos financieros. ¿Cuál es el tratamiento contable que nosotros le vamos a dar a esas inversiones, sean títulos negociables o sean instrumentos de patrimonio? Los vamos a tratar, y ojo, aquí sí necesito que me presten atención porque eso siempre se confunde con esta diapositiva. El tratamiento contable que nosotros le vamos a dar a esas inversiones se llama activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Es el tratamiento contable. ¿Por qué les digo eso? Porque le he hecho la pregunta en la prueba de grado. Les digo, ¿cuál es el tratamiento contable que se le da a las inversiones en instrumentos de patrimonio, en títulos negociables, según la NIC 32, 39, 79? Y me ponen reconocimiento inicial, cobro de intereses, ajuste de intereses. No, esto es otra cosa. El tratamiento contable es este: activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Esto otro que está acá de reconocimiento inicial, cobro de intereses, ajuste al cierre, medición posterior y venta de la inversión, estos son los diferentes eventos contables o financieros que nosotros vamos a tener que registrar. Y dentro de esos eventos está este, que es la medición posterior, que ahí es donde nosotros aplicamos este tratamiento contable. Y bueno, un poquitito aquí también en la parte del reconocimiento inicial. Pero los intereses, la venta, nada tiene que ver con este tratamiento contable. Al decir nosotros que vamos a llevar estos activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, ¿qué significa? Bueno, primera parte, ¿qué es el valor razonable? ¿Alguien sabe qué es el valor razonable? Creo que por aquí estaba. No sé, aquí. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es el valor por el cual se pueden intercambiar activos y pasivos entre dos partes interesadas, informadas de forma libre y voluntaria en un mercado activo. De hecho, que ya hay una norma específica que trata el valor razonable, que es la NIF número 13, y de ahí es donde se desprende ahora esa definición de valor razonable. En otras palabras, ese valor razonable, ¿qué es? El valor de mercado o lo que vale en un momento determinado esa inversión. Entonces, ese valor razonable, yo podría decir, sí, es lo que vale en la calle. Sí, eso yo lo puedo entender, pero la definición técnica es este. Nosotros tenemos que manejar definiciones técnicas. Entonces, si yo qué es el valor por el cual se puede intercambiar esos activos y pasivos financieros, fue lo que yo les dije ahora. Esa inversión puede tener un valor de $1,000, pero yo la vendo en 1,200. ¿Cuál es el valor razonable? De los 1,200 al momento del intercambio, ¿verdad? Si la vendo en 800, bueno, ese sería el valor razonable al momento de la compra. ¿Por qué? Bueno, porque es en el cual estoy intercambiando ese instrumento financiero. Que lo venda más caro, que lo venda más barato, de ya son otros 100 pesos. ¿Por qué? Porque se supone que las partes que están transando, que están negociando esos instrumentos financieros, están informados de que puede valer más o puede valer menos. Nadie les está poniendo una pistola para que paguen más o paguen menos, ¿verdad? Y eso está regido por todo lo que tiene que ver el mercado, la oferta, la demanda y el nivel de riesgo. Entonces, ese es el concepto de valor razonable. Y la otra partecita de la definición con cambios en resultados, ¿qué significa? Bueno, que si nosotros vamos a tener en la contabilidad esas inversiones al valor razonable, que es el valor más actualizado posible en una fecha determinada, según los indicadores del mercado de valores, entonces, mientras la empresa sea la dueña de esa inversión y tenga en su contabilidad registrada la inversión, va a tener que estar haciendo revisiones para ver qué le ocurre a esas inversiones en el mercado a través del tiempo, si suben o bajan de valor. Y entonces, ¿por qué dice cambios en resultados? Bueno, porque si yo las compré en 1,200, pero resulta que al cierre fiscal, después de que yo las compré, bajaron de valor a 1,100,
entonces ahí yo tengo que registrar lo que se llama una pérdida no realizada. Tengo que rebajarle el valor a esa inversión. Entonces, esa pérdida no realizada es una cuenta de resultados. Voy a rebajarle el precio de la inversión para reflejar que perdió valor $100. Eso es un cambio en resultados. Pero al segundo cierre fiscal, resulta que más bien las acciones subieron a 1.300 cada una. Entonces, ¿qué pasa? Ahí más bien subieron de valor. Entonces, tengo que actualizarle el valor de la inversión, sube el valor de la inversión y registro en ese caso una ganancia no realizada. Entonces, este tratamiento contable lo que nos dice es, tenga o presente en sus estados financieros esas inversiones al valor razonable, o sea, al valor en el cual usted podría venderla en un momento específico, podría intercambiar ese instrumento financiero, que ese es el valor más actualizado posible. Con cambios en resultados a través del tiempo, mientras usted tenga esa inversión en su contabilidad, esté actualizando el valor hacia arriba o hacia abajo, registrando si pierde o si gana valor. Entonces, ¿en qué parte de estos eventos contables nosotros vamos a aplicar esto del valor razonable con cambios en resultados? Bueno, acá cuando la compramos, porque si valían 1.000 y yo la compro en 1.200, ese fue el valor de intercambio. Yo tengo que registrar esa inversión en 1.200, pese a que nominalmente valía 1.000. Y luego lo vamos a hacer acá en la medición posterior. En la medición posterior ahí es donde vamos a hacer esa revisión, que según la norma debería hacerse al menos al cierre fiscal. Pero si yo tengo instrumentos financieros que son muy volátiles, o sea, que a través del tiempo suben y bajan de valor, la empresa podría tener una política contable de estar haciendo estas mediciones posteriores, estar haciendo estas evaluaciones de forma, no sé, trimestral o de forma semestral y estar actualizando con esas frecuencias el valor a las inversiones. Pero oficialmente debería hacerse al cierre fiscal esta medición posterior. Entonces, esa es la explicación del tratamiento contable que nosotros le vamos a dar a esas inversiones. Entonces, aquí están todos estos momentos. Ahora sí, yo voy a ir explicando, vamos a ir desarrollando un ejercicio práctico para ir ejemplificando todos y cada uno de estos eventos contables. Este ejercicio resuelto es el mismo que ustedes tienen en la nota técnica. Yo lo que voy a ir haciendo es viendo la transacción, explicando los asientos y explicando cuáles son los cálculos matemáticos financieros que tenemos que hacer para obtener los montos que vamos a ir registrando. Si quieren tener la calculadora del celular o la Excel o lo que sea para ir haciendo los cálculos y ver cómo se hacen cómo salen los montos, lo pueden ir teniendo. Les va a ser de bastante ayuda. ¿Les parece? Preguntas hasta acá antes de entrar ya a la parte práctica. Bueno, profesor, mi consulta no es tanto de eso sí me estaba quedando claro, pero con el tema de flujo de efectivo, que es mi punto débil, ¿existe la posibilidad en el examen de que se mezcle algo de esto con una parte de flujo efectivo? Que en el flujo efectivo, digamos, se compraron inversión tal. Sí, claro. Ajá. Ok. Sí, sí. Pero si yo sé cuál es el asiento que hago cuando compré la inversión o cuando la vendí, no tengo que tener ningún problema, ¿verdad? Porque lo que necesito saber es cuánta plata entró, cuánta plata salió por el flujo de efectivo. De acuerdo. Gracias. Ok, vamos a ir viendo cada uno de estos momentos. Vamos a empezar con el reconocimiento inicial. Cuando una norma habla de reconocimiento inicial, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿qué asiento contable vamos a hacer al momento en que se compra esta inversión o en que se compre el activo o en el momento en que se origina por primera vez esa transacción? Cuando nosotros compramos la inversión, vamos a abrir una cuenta que se llama inversión en títulos negociables. Lo podemos ver como una cuenta genérica o puedo decir inversión en títulos negociables, certificados, inversión en títulos negociables, acciones, su inversión en acciones. Ya eso depende del catálogo de cuentas que tenga la empresa. Lo que sí es importante es que vamos a abrir una cuenta de inversión, que es un activo corriente en este caso de la empresa. ¿Por qué un activo corriente? Bueno, porque estamos trabajando con inversiones de corto plazo, un año o menos de un año. Entonces vamos a tener que registrar la inversión.
Segundo, si nosotros compramos esas inversiones en el mercado secundario, o sea, se las compramos a un intermediario y las compramos en cualquier fecha ahí, posiblemente vamos a tener que calcular intereses acumulados. ¿Por qué? Porque al momento en que se compra la inversión, si yo se la compro a un intermediario en una fecha intermedia, yo voy a tener que reconocerle al anterior dueño, al puesto de bolsa o si la compré a un tercero, los intereses que tenga acumulada esa inversión desde que se emitió o desde la última vez que esa inversión pagó intereses. Para poner un ejemplo, si la inversión la última vez que pagó intereses fue el 1 de enero del año, ¿verdad? Y resulta que esas inversiones pagan intereses de forma trimestral y yo las estoy comprando el 15 de febrero. ¿Qué pasa? Del 1 de enero al 15 de febrero que yo la estoy comprando, ya transcurrieron mes y medio, transcurrieron 45 días. ¿A quién le corresponden esos 45 días? ¿A mí, que estoy comprando la inversión, o a quien las tuvo anteriormente? A quien las tuvo anteriormente, al que yo le estoy comprando esa inversión. Entonces, esos intereses acumulados de mes y medio, yo se los voy a tener que pagar a ese anterior dueño. Pero, ojo acá, esos intereses acumulados, ahora vamos a ver en el asiento que los vamos a registrar en una cuenta que es interés por cobrar. ¿Por qué interés por cobrar? Porque yo se los voy a pagar al anterior dueño, pero luego se los voy a cobrar a la entidad financiera cuando se llegue la fecha del trimestre y tenga que ir al banco yo a cobrar ya los intereses porque yo soy el dueño de esa inversión. Entonces, si paga intereses trimestrales, pasado todo enero, todo febrero, todo marzo y el 1 de abril, ahora a mi empresa le corresponde a la entidad financiera y poner la mano para que le paguen intereses. ¿Cuánto le va a pagar el banco? Le va a pagar el trimestre completo. Pero ese trimestre completo, yo recupero el mes y medio que le adelanté, por decirlo así, al anterior dueño y ya mi empresa se gana otro mes y medio, que es del 15 de febrero al, al 30 de marzo, que es el tiempo que mi empresa ha sido la dueña de esa inversión. Entonces, como ven, aquí es muy importante que nosotros llevemos el control del tiempo, de los diferentes eventos y las fechas importantes, que eso lo vamos a ver ahora con el ejemplo práctico. Lo que quiero que vayamos entendiendo hasta ahora es, cuando compro la inversión, registro una cuenta de inversión, que es por el precio pagado por esa inversión. Registro los intereses en una cuenta que va a ser interés por cobrar, que son los intereses que le voy a reconocer al anterior dueño. Luego la norma nos dice que la inversión se registra al costo real de adquisición y que cualquier costo asociado, derivado en el momento del reconocimiento inicial, se debe registrar contra resultados. Al decir que se debe registrar contra resultados, significa que vamos a registrar en una cuenta de gasto cualquier corretaje, intermediación bursátil o costo de transacción que tengamos que incurrir. Por lo general eso ocurre cuando se compra en el mercado secundario, que hay que pagarle la comisión al puesto de bolsa, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un gasto de corretaje o de intermediación bursátil. Entonces eso lo vamos a registrar aparte como una cuenta de gasto. Y la sumatoria de lo que se pagó por la inversión, de los intereses acumulados, más cualquier gasto de corretaje o transacción, eso va a ser la cantidad de efectivo que va a tener que desembolsar la empresa para adquirir esas inversiones. Entonces, es el asiento que vamos a hacer. Vamos a ejemplificar ese asiento con un ejemplo. Aquí está la primera transacción. Denle una leída a este párrafo que está aquí, pero no así rápido. Denle una leída detallada y extraigan, porfa, la información más relevante que tenemos ahí. ¿Cuál es la información más relevante? Bueno, la fecha en que estamos comprando la inversión, 1 de marzo. La cantidad de certificados. ¿Cuál es el valor nominal? ¿Cuál es el valor pagado por esos certificados? ¿Si incluye los intereses o no los incluye? ¿Cuál es la tasa de interés de esos certificados? ¿Cada cuánto pagan intereses? Acá está, cada 30 de junio y cada 31 de diciembre. Y si se pagó algún costo de corretaje, transacción o intermediación bursátil, que son estos $1000. Entonces, vean, yo sé que yo ya me sé de memoria acá el ejercicio, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que rescatar?
que la empresa adquirió el 1 de marzo del 2013 20 certificados del Banco de Costa Rica. ¿Cuánto pagó por esos certificados? Pagó $250,000 más los intereses acumulados. O sea, los intereses van a ir por aparte. Esos certificados tienen un valor nominal de 10,000 cada uno. Si yo multiplico 10,000 por 20, tengo el valor nominal total, que sería 200,000. Entonces, nominalmente en el papel, contractualmente, esos certificados valen 200, pero mi empresa estuvo dispuesta a pagar 250. ¿Qué vamos a registrar nosotros en la cuenta de inversión? Registramos el monto real pagado, los 250, que en este caso es el valor razonable, el valor en que intercambiamos esos 20 certificados de inversión del BCR. Entonces, vean que acá en el asiento, fecha 1 de marzo del 2013. Abrimos la cuenta de inversión en títulos negociables, 250,000 en el debe. Estamos aumentando la cuenta de inversión. Aquí al final dice que adicionalmente se pagó, o sea, además de todo eso, se pagó $1,000 de un gasto de intermediación bursátil, una comisión al puesto de bolsa. Entonces, en una cuenta de gasto contra resultados, registramos ese corretaje. Gasto de intermediación bursátil, los $1,000. Y dijimos que también tenemos que ver si hay intereses acumulados. Aquí en el enunciado nos dice, se pagó los 250 más intereses acumulados a la fecha. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros esos intereses acumulados? Bueno, yo tengo que ver o cuándo fue que nacieron, se emitieron esas inversiones o cuándo fue la última vez que pagaron intereses. En este caso, dice que los certificados fueron emitidos el 1 de enero del 2013 y que pagan intereses del 16% cada 30 de junio y cada 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Desde que la inversión nació 1 de enero del 2013 al momento en que yo lo estoy comprando, 1 de marzo 2013, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pasó todo el mes de enero y todo el mes de febrero. Pasaron 2 meses. Yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Ya como lo hice yo, nacieron 1 de enero, pasó todo el mes de enero más todo el mes de febrero. Porque yo podría decir, nacieron en enero y marzo, enero, febrero, marzo, 3 meses. No, no es cierto. Son 2 meses porque todavía el mes de marzo no ha transcurrido. Entonces, yo sé que esta inversión tiene 2 meses de interés acumulado que yo se los tengo que reconocer al anterior dueño. ¿Sobre qué tasa? Bueno, dice que la tasa de interés es del 16% anual, sujeta al 15% de renta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros para sacar la tasa de interés neta o efectiva? Tenemos que tomar la tasa bruta y multiplicarla por el 85%, ya para que me dé la tasa neta o efectiva. Si yo multiplico 16 por el 85%, eso nos da 13,60%. En otras palabras, todos los intereses que nosotros vayamos a calcular sobre estas inversiones van a ser calculadas con el valor nominal 200,000, que son los 20 certificados por el valor nominal de 10,000 cada uno, por el 13,80%. Eso es muy importante, porque se me puede decir, pero yo pagué 250. Sí, ese fue el valor razonable de intercambio. Pero el elemento contractual sobre el cual me van a pagar intereses es el valor nominal, que es el valor que tiene impreso en el papel esa inversión. Entonces, si yo sé que tengo que calcular 2 meses de interés acumulado, entonces, ¿cómo salen estos 4,533,33? Salen tomando el valor nominal total, $200,000, por la tasa neta o efectiva, 13,80%. Eso nos da el interés de un año. Lo dividimos entre 12 meses para que me dé un mes y lo multiplicamos por 2 meses de interés acumulado y nos da estos 4,533,33.
Entonces, en total, ¿cuánto fue la cantidad de dinero que desembolsó la empresa por esa inversión? Desembolsó los 250 de los certificados propiamente, los 1000 de la intermediación bursátil, más el interés acumulado de 4.533,33. En total, la cantidad de efectivo que desembolsó la empresa fueron estos 255.533,33. Ese es un asiento típico de reconocimiento inicial o de compra de certificados de inversión. Preguntas ahí con esa primera transacción. No, profe, yo nada más tenía la duda. Cuando registramos o asumimos los 2 meses de intereses, Ajá. cuando llega el 30 de junio, vamos a Ajá. registrar el ingreso por intereses de los 6 meses porque ya pagamos 2. No el ingreso por interés de los 6. Vamos a registrar un pedacito de ingreso por interés y vamos a cancelar este interés por cobrar. Es el asiento que viene después de eso. Ok, como recuperando ese monto. Claro, recuperamos estos 4.533 y el resto sí sería un ingreso por interés. ¿Por qué un ingreso por interés? Porque ya es el interés que la empresa se ganó por haber sido la dueña de esa inversión 4 meses. Es decir, en este caso, el semestre va a estar fraccionado. 2 meses lo tuvo el anterior dueño y 4 meses ya mi empresa ha sido la dueña de esa inversión. Es el asiento que viene ahí siguiente. Ya casi lo vamos a ver. Ok. Pero preguntas con este del reconocimiento inicial, porfa. Preguntas con este del reconocimiento inicial. Vean, aquí es muy importante llevar el control cronológico. Yo estoy 1 de marzo. ¿Cuándo sería el siguiente evento importante de registrar? Sería 30 de junio, que es la primera fecha de cobro de intereses posterior a la compra. En otras palabras, el 30 de junio, la empresa Colombotica va a ir al Banco de Costa Rica y va a poner la mano para que le paguen los intereses. ¿Cuánto le va a pagar de intereses el banco? Le va a pagar un semestre completo. De ese semestre, ¿qué hace la empresa? Recupera el interés por cobrar, que era el que tenía pendiente del asiento anterior, porque se lo reconoció el anterior dueño, y registra un ingreso por interés. ¿Cómo salen estos 13.600 del semestre de intereses? Salen valor nominal total 200.000, que son los 20 por los 10.000 colones cada certificado. 200.000 de valor nominal total por el 13,80%, que es la tasa de interés neta o efectiva. Eso nos da un año. El año lo divido entre 2 semestres y me da estos 13.600. O el año lo divido entre 12 meses, me da un mes. Y lo multiplico por 6 meses, me da estos mismos 13.600. Son diferentes formas de llegarle a los montos. De estos 13.600, cancelamos el interés por cobrar, que son los 4.533,33 que tenemos al momento de la compra, que le pagamos al anterior dueño. Y por el restante, que lo más fácil es sacarlo por diferencia, tenemos que registrar un ingreso por interés. ¿Qué es este ingreso por interés? El interés que la empresa se ganó por haber sido la dueña de esa inversión 4 meses, desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, que son 9.066,67. Ahí lo más fácil es sacarlo por diferencia, pero si yo quisiera sacar el equivalente a los 4 meses, sería los 200.000 valor nominal por el 13,80%, nos da un año. Entre 12 meses por 4 nos da estos 9.066,67. Ese sería el asiento posterior a la compra. Creo que es 13.6. 13.6 para ver. El 85% del 16% es 16 13.6. por punto 85. Sí, 13,60 entonces es. 13,6. ¿Alguna pregunta con ese primer cobro de intereses? Es un semestre completo fraccionado. Recupero lo que le pagué el anterior dueño y por el resto, ya registro el ingreso por interés, que es el interés que mi empresa se ganó por haber sido la dueña de esa inversión. ¿Alguna pregunta con eso?
Ok. Siguiendo el orden cronológico, ¿cuándo sería la siguiente fecha importante de registro? Si estamos el 30 del 6. En este caso, el ejemplo está todavía con el cierre fiscal al 30 de septiembre. Pero independientemente de que el cierre fiscal sea en septiembre o sea en diciembre, como es ahora, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer al cierre fiscal? Tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que hacer el asiento de ajuste de intereses. ¿Qué es el asiento de ajuste de intereses? Es decir, bueno, desde la última vez que mi empresa cobró intereses de esas inversiones al cierre fiscal, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, la última vez que pagó intereses fue 30 de junio. Entonces pasó todo julio, todo agosto y todo septiembre. Pasaron 3 meses. Pero ¿hasta cuándo los va a cobrar? Hasta el 31 de diciembre. Entonces tenemos que hacer el asiento de ajuste para acumular esos 3 meses de intereses, porque recordemos que el cierre fiscal es como un alto en el camino y tenemos que decir, bueno, en este periodo fiscal, desde la última fecha de pago de intereses al cierre, han transcurrido 3 meses de interés acumulado. Entonces, ¿cómo calculamos esos 3 meses? El valor nominal total, 200,000, por el 13,6%, que es la tasa de interés neta o efectiva, eso nos da un año. Entre 12 meses me da un mes. Por 3 meses acumulado nos da estos 6,800. Entonces, ¿qué asiento hacemos? Interés por cobrar contra ingreso por interés. Ya mi empresa se ganó 6,800 más de intereses, pero los va a cobrar hasta el 31 de diciembre. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer el cierre fiscal, el asiento de ajuste de intereses. Desde la última fecha de cobro de intereses al cierre fiscal, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Profe, y el 31 de diciembre a ver, hacemos la misma dinámica, hacemos ingreso por solo 3 meses. Ahorita llegamos al 31 de diciembre. Está bien, damos un chancecito que sigamos ahí en el orden cronológico y lo cobramos eso. ¿Está bien? Preguntas con este ajuste de septiembre al cierre fiscal, ajuste de intereses. Ok. La otra cosa que tenemos que hacer al cierre fiscal, ¿qué es? Bueno, lo que la norma llama la medición posterior a la compra. ¿Qué es la medición posterior a la compra? Bueno, es donde nosotros tenemos que aplicar el tratamiento contable que vimos ahora que hay que darle estas inversiones, que es al valor razonable con cambios en resultados. Y para presentar eso o las inversiones de esa manera en mis estados financieros. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esa medición posterior? También se conoce con el nombre de valuación, L-U-A-C-I-O-N, valuación, no evaluación, valuación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a comparar el valor en libros contra el valor de mercado. ¿Qué es el valor en libros? Bueno, ¿en cuánto tengo yo hoy registrada en mi contabilidad esas inversiones? Versus el valor de mercado. ¿Qué es el valor de mercado? El valor razonable en este momento al cierre fiscal. Es decir, que si nosotros hoy, 30 de septiembre, quisiéramos liquidar esas inversiones, quisiéramos vender esas inversiones, ¿en cuánto las podríamos vender? Bueno, tenemos que recurrir a los indicadores del mercado de valores para ver en cuánto vamos a vender esas inversiones. Nosotros para calcular esta evaluación podemos tener dos escenarios. Podemos tener o una ganancia no realizada o una pérdida no realizada. ¿Qué son esas ganancias y pérdidas no realizadas? Bueno, si el valor de mercado, o sea, lo que valen hoy en la calle, esas inversiones, es mayor al valor en libros, entonces yo puedo decir que más bien esa inversión ganó valor. Tengo una pérdida, tengo una ganancia no realizada, perdón. Si el valor de mercado es mayor que el valor en libros. Pero si ocurre lo contrario, que el valor de mercado es menor en lo que yo la tengo registrada en mi contabilidad, significa más bien que esa inversión se fue para abajo, perdió valor. Entonces ahí tendría que registrar una pérdida no realizada.
Estas ganancias y pérdidas no realizadas son como pérdidas o ganancias de mentirillas. Lo que me va a permitir a mí es aplicar el mecanismo de cambios en resultados. Decir si esa inversión ganó o perdió valor en mi estado de resultados y subirle o bajarle el valor de la inversión en el balance. Estas ganancias y pérdidas no realizadas, cuando yo haga mis estados financieros, van a ir en el estado de resultado integral, en la sección de otros ingresos y otros gastos, porque son pérdidas o ganancias extraordinarias y no son deducibles ni gravables del impuesto de renta. Estas se tienen que excluir cuando yo hago la conciliación fiscal. Son meramente para efectos internos. ¿Cómo vamos a calcular nosotros el valor de mercado? Es un punto importante. Bueno, como ahora nosotros tenemos la NIF 13 que se llama valor razonable, en esa norma, bueno, se habla de diferentes jerarquías de datos, de dónde vamos a agarrar nosotros la información. En nuestro caso, los indicadores financieros los tomaríamos del mercado de valores, de la bolsa de valores. ¿Cómo nos podemos encontrar nosotros expresados esos valores de mercado? Nos los podemos encontrar expresados como un porcentaje o como un monto ya fijo. Es decir, a mí me podrían dar el ejercicio. Al 30 de septiembre, los certificados de inversión del BCR se cotizan al 105% de su valor nominal o se cotizan al 90% de su valor nominal. Es el porcentaje. O me podrían decir, los certificados del BCR se cotizan en 205,000 colones o se cotizan en 210,000. Ya me dan el monto específico. Entonces yo tengo que ver cómo es que me han expresado esos valores de mercados. Vamos a ver esa medición posterior acá con este ejemplo. La transacción es al 30 de septiembre, ¿verdad? Dice que los títulos negociables del BCR actualmente se cotizan en el mercado al 105% de su valor nominal. Siempre que me den a mí un porcentaje, va a ser calculado sobre el valor nominal. Por eso yo les dije, el valor nominal es un valor de referencia para intereses y para calcular valores de mercado. Primero yo debería hacer los cálculos. Recomendación, hacer un cuadrito así como estos. Y comparo. Valor de mercado, 210,000. Valor en libros, 250. ¿De dónde salen esos montos? Bueno, valor de mercado. Sobre el valor nominal se calcula el 105%. Entonces, el valor nominal son 200,000. Por el 105% nos da estos 210,000. Valor en libros. ¿Cuánto tengo yo en este momento registrado en mi cuenta de inversión? Tengo registrado 250. ¿De dónde sale eso? Si yo me voy para atrás, cuando yo compré la inversión, es este movimiento que tengo acá. Inversión en títulos negociables, tengo registrado 250,000. Ese es el valor en libros, el valor contable. Entonces, yendo adelante otra vez. En el mercado hoy, si yo quisiera vender esos certificados del BCR, los podría vender en 210, pero en mi contabilidad están valorados en 250. Es decir, tenemos una pérdida no realizada de 40,000. Entonces, ¿cómo registramos esta pérdida no realizada? Porque el mercado es menor que el valor en libros. Si más bien mi inversión perdió valor, entonces yo tengo que rebajarle el valor a esa inversión. ¿Qué asiento hacemos? Este que está acá. Registramos en el debe pérdida no realizada en evaluación de títulos negociables. Tengo que poner el nombre completo. No es solo poner pérdida no realizada, porque tengo diferentes tipos de pérdidas no realizadas. En este caso se refiere a la valoración de las inversiones. Entonces, pérdida no realizada en evaluación de títulos negociables o de inversión, 40,000 en el debe. Contra la inversión en títulos negociables al haber. O sea, le rebajo el valor a mi cuenta de inversión. Cuando yo aplico este asiento en mi contabilidad, ¿qué pasa? Mi inversión está en 250, le rebajo 40, ahora me va a quedar en 210,000.
¿Qué son estos 210,000? El valor razonable al 30 de septiembre. Es decir, que si yo voy a intercambiar ese activo, lo intercambiaría en 210. Ahí ya apliqué el concepto que me dice la norma de que los activos financieros aparezcan al valor razonable. Y con cambios en resultados, registré esta pérdida no realizada. Le rebajé el valor a mi cuenta de inversión. Entonces, ese es el asiento y la aplicación del tratamiento contable que le debemos dar a estas inversiones. A partir de ahora, en mi contabilidad, ¿en cuánto aparece registrada esa inversión? En 210. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo hago una evaluación? Que mi valor en libros se me convierte en mi valor de mercado. O en otras palabras, ahora el valor de mercado viene a ser mi nuevo valor en libros. Cuando yo vuelva a hacer otra valoración de estas, ¿contra qué valor lo voy a hacer? Contra los 210. 210, valor en libros, contra lo que valgan en ese momento las inversiones. Pero, ojo esto, ¿sobre qué valor voy a seguir pagando intereses? Sobre el valor nominal, que es el elemento contractual, sobre los 200,000 con el 13,6%. Eso no me cambia. Simplemente lo que me cambia es la valoración de mi inversión en mis libros, en mi contabilidad. Entonces, esos son los dos mecanismos que yo tengo que hacer al cierre fiscal. Ajuste de intereses y hacer la medición posterior a la compra, la evaluación, que es este mecanismo para actualizarle el valor a la inversión. Preguntas con esto del cierre fiscal. Profe, una consulta. Ujú. Si eso fuese en dólares, hay que reevaluar el saldo. ¿Cómo real el saldo? Si fuera en dólares, digamos, esa inversión, acá Eh, colones. Bueno, si fuera en dólares, si usted está haciendo sus estados financieros en colones, sí, pero para la prueba de grado, yo no tengo que convertir nada a colones, ni a dólares, ni nada. Si yo les doy montos en dólares, trabajan con dólares. Si les doy colones, trabajan con colones. Si les doy euros, trabajan con euros. No tienen que convertir absolutamente nada. Listo. A menos de que sea una transacción de la NIC 21, donde yo les diga, bueno, ahí sí, convierta esa transacción o registre la transacción en colones y se la doy en dólares, pero ya eso es diferente. Ok, pero sí, por decirlo así, en la vida real. En la vida real, claro, porque aquí si yo tengo dólares y yo estoy haciendo en colones, yo tengo que transformar estos 210,000 al tipo de cambio de ese momento, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, con gusto. Profe, para efectos de los estados financieros, cuando se vea ya, digamos, después de los asientos, como ahí yo la cuenta de inversión en títulos, de una vez le registran a ver los 40, ya me va a aparecer neteado en 210,000. 210, correcto. Y pérdidas no realizadas en evaluación de títulos negociables va a estar en otros egresos, en otros gastos. En otros gastos en el estado de resultados. Estaría restando por ser una pérdida. Si fuera una ganancia, que ahora vamos a ver la ganancia. Y a nivel de flujo efectivo, igual esa pérdida. Ok, buena pregunta. ¿Esa pérdida no realizada me afecta el flujo de efectivo? Esta evaluación, esta transacción en sí me afecta el flujo de efectivo. No. No. ¿Por qué no? Aquí yo Porque no no estoy fue registrando la cuenta de efectivo, ¿verdad? Porque no fue una salida como tal de dinero. Exactamente. ¿Qué transacciones me afectan mi flujo de efectivo? Podemos ir para atrás. Me la afecta la compra de la inversión, desembolsé 255,000, sería un flujo negativo. Cobró los intereses de la inversión, tengo un flujo positivo, cobro de intereses ganados, 13,600, me entra plata, ¿verdad? Este ajuste del cierre fiscal no afecta el flujo, no hay ni entrada ni salida, no tengo nada. La evaluación, ¿me afecta la inversión? Tampoco, aquí yo no estoy tocando la cuenta de efectivo, eso no me afecta el flujo. Profe, sí, yo entiendo que no afecta, pero cuando uno hace un flujo efectivo que se trae desde la utilidad y usted necesita hacer operaciones antes del capital, digamos, cuando las primeras que uno pone en actividades de operación, ahí yo tengo que ponerlo para que, digamos, yo lo estoy restando en el estado integral, entonces tengo que sumarlo a la utilidad en el flujo efectivo para que no me afecte esa diferencia que yo estoy restando. Pero vamos a ver, es que es el concepto que tenemos, o sea, no es un flujo de efectivo, sino es un ajuste a la utilidad de una partida que no es un flujo de efectivo.
Es manejando los conceptos. Usted dice, es que eso es, ¿cómo me afecta el flujo de efectivo? No, no afecta el flujo de efectivo. Lo que hace es que me ajusta la utilidad por ser una partida que no es un flujo de efectivo, más bien. Es al contrario. No me ajusta, pero sí forma parte de la estructura del flujo efectivo. Exactamente. Correcto. Ok, listo. Ahí sí. Es un Sería ajuste de la entonces utilidad. sería entonces como la depreciación, que es un ajuste porque no hubo efectivo. Como la depreciación, el gasto por incobrable, la amortización de los activos intangibles, la estimación por incobrables, etcétera. Exactamente. Profesor, usted aquí llevó las partidas al valor de mercado, estaba Ajá. haciendo el cierre, Ujú. pero ¿por qué no se pudo hacer, por ejemplo, en junio, cuando se hizo el primer cobro de intereses? Porque esa no era la política de la empresa. La norma me dice, haga oficialmente esta valoración o esa medición posterior al cierre fiscal. Si la Ok. empresa quisiera adoptar una política distinta de hacerla en julio o hacerla en septiembre o hacerla en enero, marzo y abril, de eso ya es disposición de la empresa, ¿verdad? Pero al menos oficialmente se hace el cierre fiscal, que es cuando yo voy a emitir mis estados financieros, ¿verdad? De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta ahí con el primer cierre fiscal? 30 de septiembre. Es que no sé, para efectos de la prueba, vos dijiste, bueno, vos dijiste que este ejemplo estaba con el cierre fiscal todavía a 30 de septiembre. Ujú. Para efectos de la prueba de grado, lo vamos a manejar al 31 de diciembre. O sea, Puede ser 31 de diciembre o 30 de septiembre. O sea, tienen que hacer lo mismo, simplemente correr las fechas. Esa es la única diferencia. Llevar el control del tiempo para ver cuánto tiempo ha transcurrido para ajustar interés al 31 de diciembre. Y esta evaluación no me afecta si es en septiembre o si es en diciembre. Me van a dar en diciembre sí, los valores de mercado. lo único que cambiaría es el asiento del interés. Si lo registramos digamos, porque si lo hiciéramos al 30 de septiembre, tendremos que hacer el que es anticipado o el que es por cobrar, pero si lo lleváramos hasta diciembre para efectos de este ejercicio, el único asiento que haríamos sería el de la evaluación Lo que habría es el del cobro de título y intereses. el cobro del interés completo por el semestre. Claro, pero en este ejercicio en particular, Ajá. porque las fechas de cobro de intereses son 30 de junio y 31 de diciembre. Son semestrales, ajá. Exacto. Ujú. Pero puede haber otro ejercicio que es semestral, pero los semestres van diferentes. Son corridos. Son Ujú. corridos. Si nacieron la inversión nació en abril, ¿qué pasaría? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 1 de octubre. Ujú. Y después sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 1 de abril. Están desfasados. Ujú. Entonces, ahí Sí. al 30 de septiembre yo tengo que hacer el corte. Ujú. Desde octubre a diciembre, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y hago el ajuste. O Sí. sea, lo que yo tengo que tener claro es que al cierre fiscal yo siempre tengo que ver si tengo intereses acumulados o no. Y si hay acumulados, los tengo que registrar. El Ok. periodo que sea. Y Ok. independientemente de cuándo es el cierre fiscal. Si septiembre, octubre, si no es rigurosamente el cierre, tengo que hacer eso. Ok. Y en los ejercicios, las evaluaciones, ¿cuándo las voy a hacer? En el momento en que me den valores de mercado, ahí lo tengo que hacer. Ahí es donde yo Ujú. podría decir, esa es la política de la empresa, porque si se los digo, hágalo en marzo y les doy valor de mercado en marzo, es porque la empresa hace evaluaciones en marzo, o porque en ese Ok. momento la empresa vio que son instrumentos financieros muy volátiles y están cambiando muy frecuentemente de valor, entonces va a actualizarles el saldo en su contabilidad. Pero ya eso es una política. Pero sí, en los Ok. ejercicios, vean valores de mercado, hagan la evaluación. Ahí tienen que hacerla. Ok. Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con el cierre fiscal? Si no, continuando con el orden cronológico, después del cierre fiscal, ¿qué fecha nos vamos? Nos iríamos hasta el 31 de diciembre del 2013, cuando es la segunda fecha de cobrar intereses. O sea, nuevamente la empresa Colombotica va a ir al BCR y va a poner la mano para cobrar intereses. ¿Cuánto de intereses le va a dar el BCR? Le va a dar nuevamente un semestre completo. Entonces, recibe de efectivo los mismos 13,600, que sería el valor nominal, 200,000, independientemente de que haya subido o haya bajado de valor en el cierre fiscal. Siguen pagando los intereses con el valor nominal por el 13,60% entre dos, para que me dé semestral, son estos 13,600. De esos 13,600,
cancelo el interés por cobrar, que son los 6.800 que había acumulado al 30 de septiembre, al cierre fiscal. Y por la diferencia, registro el ingreso por interés. ¿Qué significa esto? Que ese semestre quedó fraccionado. 3 meses antes del cierre fiscal, que ya los acumulé, que es este interés por cobrar de 6.800, más 3 meses que quedaron después del cierre fiscal, que sería octubre, noviembre y diciembre. Eso no lo había registrado el ingreso, entonces registro el ingreso por interés de otros 6.800. Son las mismas cuentas que las anterior, cobro de intereses, solo que diferentes periodos, porque aquí lo que tengo son los 3 antes del cierre y los 3 después del cierre fiscal. Así me quedaría el cobro de intereses al 31 de diciembre del 2013. ¿Preguntas ahí con eso? ¿Preguntas con eso de intereses? 31 de diciembre. Si seguimos el orden cronológico, nos vamos hasta el 30 de junio del 2014. ¿Qué pasa el 30 de junio del 2014? Bueno, nuevamente fecha de ir al Banco de Costa Rica a cobrar intereses. ¿Cuánto nos va a pagar el 30 del 6? Otros 6 meses, ¿verdad? Efectivo, pero vean acá, no tengo nada acumulado. Desde el 31 de diciembre hasta el 30 de junio es el tirón seguido, ¿verdad? El periodo corrido. No hice ningún corte, entonces todo va a ingreso por interés. La empresa se ganó 13.600 más de intereses. Ese sería el asiento de ajuste cuando yo no tengo en el medio ningún asiento de ajuste. Ya prácticamente acá se me cerró el ciclo porque ya pasó un año. Entonces los asientos se van a seguir replicando. Estamos 30 de junio. Ahora del 30 de junio tendríamos que ir al segundo 30 de septiembre, que sería en el 2014. ¿Qué teníamos que hacer al 30 de septiembre? 2 cosas, ajuste de intereses y valuación, medición posterior a la compra. ¿Cuál es el asiento de ajuste de intereses? Interés por cobrar contra ingreso por interés. ¿Por el equivalente a cuánto? A 3 meses, que serían desde el 30 de junio, que fue la última vez que pagaron intereses, al 30 de septiembre. Pasó todo julio, todo agosto y todo septiembre. Son estos 6.800. Los acumulo. Profe, ahí Sí. me perdí, perdón. Es que tiene fecha 30 de septiembre del 2013. ¿Está bien? 2014 es. Aquí Ok, con sí. esta. Ok, 30 de ok. septiembre de 2014. Son otros 6.800. Que desde el 30 de septiembre de 2014 pasó todo julio, todo agosto y todo septiembre. Son 6.800. Y lo otro que tenemos que hacer es la evaluación. Vamos a ver qué nos dice ahora. Que tenemos que revisar qué le ha ocurrido en el mercado a estas inversiones. Si subieron o bajaron de valor. ¿Desde cuándo? Desde el último cierre fiscal hasta ahora. Y nos dicen que en la bolsa de valores se cotizan al 110% de su valor nominal. Entonces, hago los cálculos. Valor de mercado. ¿Cómo salen estos 220? Bueno, es valor nominal 200.000. Por el 110%, eso nos da 220.000. Y lo comparo contra el valor en libros. ¿Qué es este valor en libros? De los 210 que eran lo que estaban al último cierre fiscal, que fue el valor de mercado que yo lo actualicé y le rebajé la pérdida de 40.000. Entonces, ¿qué ocurre hoy, 30 de septiembre del 2014? Mi inversión subió de valor. ¿Cuánto? 10.000. En el mercado está en 220, en mi cuenta le están en 210. Tengo que subirle el valor a esos títulos negociables del BCR. ¿En cuánto? En 10.000. Tengo una ganancia no realizada. Entonces, ¿cómo registro esa ganancia no realizada? Bueno, más bien ahora le tengo que aumentar el valor a la inversión en el debe, 10.000. Y al haber, tengo que registrar la ganancia no realizada en valuación de títulos negociables. Aumento la inversión en el debe y registro la ganancia no realizada al haber. Cuando se aplique este asiento, ¿qué ocurre? En mi contabilidad, ya la inversión no va a estar ni en 250 ni en 210. Ahora va a estar en 220, porque subió de Profe, valor desde el último cierre fiscal.
Perdón, me volví a perder en esos 220. Ahí era el valor de mercado anterior. No, Era el 200. valor nominal, vea Ajá, qué dice eran ejecutivo. 210. No, valor nominal, ¿cuál Ah. es? El valor que tiene impreso en el papel, 200,000 Ok. por Ujú. 110%, nos da estos 220. Y los 210 es lo que lo tenía en la contabilidad al último cierre. Ajá. Ok. Eso siempre es una cosa que uno tiende a confundir. Ah, le cambié el valor, así, cambié el valor nominal. No. Véanlo así, el valor nominal es el que tiene impreso en el papel. A ese valor yo nunca le puedo pasar corrector, nunca va a ser cambiante. A menos de que yo renueve la inversión o adquiera otra inversión. Pero mientras la inversión esté vigente, esa inversión siempre va a tener el mismo valor nominal, no va a cambiar. Que es mi valor de referencia para intereses y para valor de mercado. No sé si te queda claro. Sí, ya, Sí. gracias. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta con esto? Entonces ya aquí le actualizamos nuevamente el valor a la inversión. Ahora mis certificados están en 220. Cualquier cosa que yo haga en adelante con eso va a ser tomando como referencia 220. Preguntas ahí con eso. Ok, entonces vean, ya compramos inversiones, hemos hecho evaluaciones con pérdidas o ganancias, hemos ajustado intereses, hemos cobrado intereses. ¿Qué más puede pasar con las inversiones? Bueno, lo que puede pasar es que la empresa decida vender la inversión, la quiera liquidar. Si se vende una inversión, se está vendiendo un activo de la empresa. Por lo tanto, debemos determinar si esa venta de activos se realiza con pérdida o con ganancia. ¿Cómo vamos a determinar la pérdida o la ganancia en la venta? Bueno, comparando el precio de venta con el valor en libros. Es similar a lo anterior, solo que ahora el precio de venta es en el precio en que ya lo va a intercambiar realmente ese instrumento financiero. Entonces, si el precio de venta es mayor de lo que vale en mi contabilidad, valor en libros, tengo una ganancia en venta. Pero si el precio de venta es menor al valor en libros, tengo una pérdida. Entonces, vamos a ver los dos escenarios, cómo se registra con ganancia y cómo se registra con venta, con pérdida, perdón, una venta de la inversión. Vamos a ver acá el primer escenario. Dice que el 1 de octubre del 2014, o sea, al día siguiente del cierre fiscal, para no tener que hacer ningún ajuste ahí de intereses, la empresa vende 20 certificados, o sea, vende todos los certificados. ¿En cuánto los vende? En 2.45 más los intereses acumulados. Registrar la venta, la inversión y determinar la ganancia en este caso. Entonces, igual, yo hago un cuadrito, pero ahora sería precio de venta, los 2.45. Valor en libros es el que calculé recientemente, son los 2.20. Entonces, ¿cómo estoy vendiendo acá la inversión? Lo estoy vendiendo en más de su valor en libros. 2.45 versus 20 me da una ganancia en venta de 25,000. Entonces, Profe, perdón, una sí, dígame. dígame. ¿Qué parámetros se pueden utilizar como para decir, bueno, y lo voy a vender en tanto? Esos 2.45, por ejemplo. Ajá. Ujú. De ahí, los indicadores del mercado financiero. O sea, yo voy a la bolsa de valores y en cuánto están las acciones o en cuánto están los certificados. Y Ujú. dicen, no sé, que están en 2.20. Sí, pero yo los voy a vender más altos porque como no hay en el mercado y son muy rentables, puedo darme el lujo de venderlos más caros y los vendo en 2.45. Valen 2.20 y los vendo en 2.45. ¿Verdad? O, no, estoy en quema, la empresa necesita vender esa inversión y en el mercado valen 2.20. Sí, voy a venderlos en 200 para que se me vendan rápido y los vendo. ¿Hay algún límite así como para uno, para que determinen, bueno, no se pueden vender en más de tanto? Ah, O no, sea, no, no. esto es oferta-demanda, compra-venta. Ok. Son negociaciones, ¿verdad? Por Ujú. eso el concepto de valor razonable es el valor por el cual se pueden intercambiar activos y pasivos de forma libre, voluntaria e independiente. Son negociaciones que pueden venderse más caros. Si yo puedo decir, los vendo en 300,000 y hay algún jetas ahí que me los compre, como dicen, de ahí se fueron en Es válido 300. también. Ok, Claro, es válido. Son negociaciones, ¿verdad? listo. Gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, habiendo hecho los cálculos de la ganancia o la pérdida, ¿cómo registramos el asiento? Bueno, si estamos vendiendo, la empresa va a tener una entrada de efectivo
¿de dónde salen estos 251,800? Dice que la inversión se vende en 245 más los intereses acumulados. Precio de venta 245. ¿Cuántos son los intereses acumulados? Si yo me voy al cierre fiscal, ¿cuánto habíamos acumulado de intereses? Teníamos interés por cobrar 6,800. Entonces, ahora el nuevo comprador me tiene que pagar a mí esos intereses, que son estos 6,800 que tenemos acá. Cancelo el interés que tenía pendiente de cobrar, 6,800. Tengo que dar de baja al haber la inversión por suelo en libros, que son los 220, y registro la ganancia en venta de títulos negociables, que son los 25 al haber. Así me quedaría el asiento de venta con ganancia. Preguntas ahí con ese ejemplo de venta con ganancia. Ok, si no hay preguntas, ejemplo con pérdida. Profe, perdón, nada más, los intereses por cobrar de 6,800 son por 3 meses, Ajá, correcto. pero como junio, julio, agosto, septiembre, si es octubre, si es como hace aquí, que es en octubre, es porque el 30 de junio, es que lo que me confunde fue que como el 30 de septiembre se hace un ajuste de intereses por 3. Vamos para atrás. Me confundí en la parte de los intereses. 30 del 6, la última vez que nos pagaron fue 30 del 6, 30 de junio. Ahí, 13,600, borrón y cuenta nueva. Luego pasó julio, agosto y septiembre y llegamos a 3 meses. Pasaron 3 meses. Aquí yo los acumulé y los estoy vendiendo al día siguiente. Entonces, ¿cuánto me va a reconocer el anterior dueño? De los mismos 6,800. Sí. Porque es cierto lo que usted dice, me confundí cuando vi octubre y pensé que había pasado un mes y No. en realidad había pasado un día. Un día, exactamente, porque no ha pasado todavía el mes de octubre. Tengo que hacerlo así, vean, todo octubre, todo septiembre, todo para que no se les confunda. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no vemos con pérdida. Ok, ¿qué pasa ahora? Se venden todos los certificados, pero ahora se venden en 205. En mi contabilidad estaban en 220 y los vendo en 205. ¿De cuánto es la pérdida? Tengo una pérdida de 15,000. Si tengo una pérdida es porque la entrada de efectivo va a ser menor. ¿De dónde salen estos 211,800? Son los 205 más los 6,800 de los intereses. 211. Ahora la pérdida se registra en el debe por los 15,000. Doy de baja la inversión por su valor en libros por los 220,000 y cancelo el interés por curar, que es el interés que me va a pagar a mí ahora el nuevo comprador. Y ese sería el asiento con pérdida. Y ya ahí tenemos todas las transacciones de inversiones, reconocimiento inicial, cobro de intereses, ajuste de intereses, valuaciones con pérdidas o ganancias no realizadas y venta de inversión con pérdida o con ganancia. Esa es la explicación del tema de instrumentos financieros de corto plazo. ¿Alguna pregunta que tengan con esto? ¿Preguntas? No, profe, no tengo pregunta. Está bien, más. Dentro del material que les compartí en Canvas, ahí está un ejercicio que se llama desde la empresa Trump y creo que hay otro que se llama Montesantos. Con esos dos pueden practicar, más este otro que está resuelto en la nota técnica que también tienen ahí de referencia. Y bueno, por eso quería ver este tema hoy fresquito de primero para que lo tuvieran ahí porque es un poquillo complejo llevar el control del tiempo, los cálculos financieros, ¿verdad? Descansamos un ratito ahí para que se despejen, se estiren y regresamos como unos 10 minutitos para ver un poco de propiedad, planta y equipo. Listo, profe. Sí, está bien, profe.